libertad, paz y democracia. Elecciones internas en Honduras. HCH Política. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este espacio de noticias políticas en el país, HCH Política. Hoy con un análisis del partido Libertad y Refundación junto a mi compañero Javier Franco. Él es especialista en materia de política, en materia de estrategia, planificación, comunicación. A propósito del partido Libertad y Refundación, hoy tendremos un tema especial. Les invitamos para que comenten a través de las redes sociales. Sus comentarios serán bienvenidos, desde luego. Vamos a hacer con Javier un panorama claro de lo que se viene para este próximo domingo para el partido Libertad y Refundación. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Denis. Una vez más, un gusto estar aquí con usted, con Eduardo, la audiencia, con Hable como habla política. Muchas gracias. Bien. Hoy, Javier, en esta conversación que vamos a tener, yo quiero que hablemos de escenarios reales del Partido Libre, de cómo se encuentra Libre. Libre se ha convertido, y es actualmente, lo tenemos que decir, la segunda fuerza política del país. A pesar de ser un partido nuevo, tiene mucha fuerza, mucha pujanza, y obviamente es la resistencia convertida ya en un partido político luego de lo que conocemos del golpe de Estado. Sí, coyunturalmente, utilizando tu frase, es la resistencia convertida en un partido político. Yo diría, es un partido liberal convertido en otro partido político. Si analizamos encuestas, estudios, podríamos afirmar que la militancia, la dirigencia y los simpatizantes de Libre son esencialmente en un 90-95% exmilitantes, simpatizantes del Partido Liberal. ¿Crees tú, bueno, aquí vamos a entrar un poquito en controversia porque no comparto eso que tú dices, que es el 90%. 90-95%. Que sean de liberales, no creo. Tal vez de pronto hay muchos resentidos liberales, que eso lo vamos a reconocer, pero hay mucha gente que salió de otros partidos que en el golpe de Estado se cansaron de las mismas formas de gobierno del bipartidismo y se unieron al Partido Libertad y Refundación. Si lo analizamos desde una perspectiva a nivel de colectivos, tenemos que irnos un poco atrás, antes de los partidos políticos, Denis, y es ¿qué fue? Estamos hablando del Partido Libre, pero como hice mención al Partido Liberal, quiero retomar. ¿Qué fue el Partido Liberal antes? Fue un partido de fuerzas. El Partido Liberal estaba constituido por organizaciones sindicales, organizaciones obreras, colectivos de gremios, artistas, sindicalistas, sector empresarial, clase media intelectual. O sea, era una serie de fuerzas. Cuando sucede el conflicto político, una gran parte de estos sectores, de estos colectivos, se van y funda un nuevo partido, que es el partido hoy en día Libre, Libertad y Refundación. Pero ¿de dónde venían la mayor cantidad posible de estos simpatizantes? Venían del Partido Liberal. Los otros, que aun cuando los identificaban o se identificaban por medio de colectivos sociales, como ser un gremio, maestros, por ejemplo, como ser un gremio médico, un gremio de enfermeras o gremios sociales, valga el juego de palabras, venían de otros partidos pequeños que no tenían a nivel electoral, Denis, una significancia, una determinancia como lo venía haciendo el bipartidismo en ese momento, que era el Partido Nacional y el Partido Liberal. Estamos hablando de partidos como la Unificación Democrática, partidos como la Democracia Cristiana. Entonces habría que preguntarse cuántos de estos representantes o personas que se identificaban con los gremios, con los sindicatos obreros, pertenecían a estos partidos pequeños. Muy pocos. Generalmente pertenecían al Partido Liberal. Y por eso es que desde esa afirmación me atrevo a decirte que la mayor militancia y de dirigentes del Partido Libertad y Refundación provienen del Partido Liberal, pero también en un corte transversal de diferentes actores de la sociedad que son gremios y colectivos como los sindicatos y organizaciones obreras. Ahí sí cabe la aclaración. ¿Qué es el Partido Libertad y Refundación? Ya hemos enfocado que es la resistencia convertida en un partido político, bueno, incluyendo el Partido Liberal, formando una buena parte de este instituto político, pero Libre, ¿por qué en tan poco tiempo, Javier, se convirtió en una fuerza política? Si veníamos del bipartidismo, el Partido Nacional, se fricciona el Partido Liberal y entra Libre, le quita la posición al Partido Liberal y entra como una segunda fuerza luego de las elecciones generales del 2013. Sí, eso nos lleva a hacer un parangón, una comparación entre el Libre que surgió en una coyuntura de una crisis política
y que se convierte, como tú lo dijiste, en un partido y logra la formalidad, logra los requisitos legales y todos los aspectos técnicos para convertirse en un partido. A la comparación del Libre, que ahora va previo a una elección primaria y que se ha sometido en octubre del año pasado también a una elección interna partidaria. Entonces es interesante ver, para poder analizar al Partido Libertad y Refundación, todo lo que este partido, que aunque es un partido novel, todo lo que ha caminado. Sí. Podríamos decir que es un partido joven, pero un partido muy maduro. Es un partido que su dirigencia, su militancia, tiene tanta experiencia política, Denis, que lo ha llevado a, en corto plazo, dar grandes pasos. Y si lo queremos analizar desde una perspectiva coyuntural, de afuera hacia adentro, prácticamente el Libre nace como una obligación de una sociedad inconforme, de una obligación de una sociedad inquieta por tener una forma de pensar, por una sociedad que se sintió golpeada, por una sociedad que se sintió agredida, que se abusó y se rompió el orden constitucional. Entonces, toda esta población no sintió un arraigo, no sintió una identificación y no se sintió representada en otras organizaciones políticas. Por eso funda una nueva organización política con un pensamiento. Y en el aspecto psicosocial o en la psicología social, el objetivo principal por el cual diferentes personas se unen para formar ya sea un sindicato, una organización política o un gremio, es porque diferentes personas con diferentes formas de pensar se encuentran en un objetivo común. Y generalmente ese objetivo común parte meramente de una necesidad común. O sea, ¿cuál era la necesidad de la gente? Cuando un dirigente político o un líder gremial o un líder empresarial logra encontrar en una forma de pensar, en un grupo pluralista, objetivos y necesidades comunes, aprovechan para generar liderazgos y poder constituir organizaciones. Y fue lo que ocurrió con Libre. Lo estoy viendo desde una perspectiva psicosocial. Pero ya a nivel estructural, cuando ya el partido se ha formado y se ha conformado, se somete a una elección primaria, a una elección interna que fue en el año 2012, la elección interna. Entonces vemos ahí un Libre fuerte, si no mal recuerdo, Libre en ese momento en la elección interna del 2012, Libre saca arriba de los 600.000 votos en una elección interna. Entonces, como tú lo mencionas, para ser un partido tan joven, tan novel, llegar a 600.000 votos, solamente hay una respuesta, y es que logró, por la necesidad misma que estoy hablando y por el interés mismo a nivel psicosocial, logró captar una gran cantidad de membresía, una gran cantidad de población que llevó a tener una votación tan nutrida como esta de la elección interna. Podemos seguir en el parangón, en el análisis, ver luego a un Libre que después de avanzado el tiempo, Libre logra incluso hacer lo que otros partidos grandes o lo que otros partidos más antiguos, partidos grandes y partidos antiguos no han hecho, y eso meterse en una elección interna. O sea, el hecho de que Libre el 30 de octubre del año 2016, el año pasado, se someta a un proceso de una elección interna para escoger sus autoridades, podríamos decirlo con un calificativo que es un partido con mucho valor. O sea, valor de que tiene valor. Fuerza. Sus dirigentes, sus líderes, sus militantes están convencidos y seguros que aún cuando van a una elección interna es ponerlos en techo de vidrio, es ponerlos en el ojo del huracán, es ponerlos en el ojo de la opinión pública, en la auditoría de los medios de comunicación, una elección interna a un partido político. Entonces todo el mundo lo vio como un riesgo. Y los detractores, los enemigos políticos, vieron una oportunidad para que el Libre se sometiera a una auditoría o pusiera su techo de vidrio, como dicen. Hay quienes lo vieron como un harakiri político, porque iba Libre a enterrarse su daga en el corazón, sometiéndose a un proceso de elección interna. Pero en esto, Denis, hay que saberlo interpretar. O sea, ¿por qué con tanto riesgo? ¿Por qué con tantas oportunidades de amenaza, valga el juego de palabras? ¿Por qué con tantos espacios para que Libre se viera amenazado sometiéndose a un proceso de elección interna del 30 de octubre del año pasado? Libre decide ir a un proceso de elección interna. ¿Por qué lo hace? Porque está obedeciendo a una estrategia. ¿Y cuál es la estrategia que Libre tiene? Ante un mal mayor, un problema menor. Entonces, Libre tenía un problema, y era que a nivel interno, las bases de Libres, los simpatizantes de Libre, estaban poniéndose en duda el nivel de fortaleza, el nivel de dirigencia. ¿Por qué? Porque hubo líderes, ya diputados, que sometieron a Libre a un embate, a una crisis, y Libre se empezaba a dividir.
En 2016 Libre se vio tan dividido como otras veces el Partido Liberal se vio dividido en otros momentos, como otras veces el Partido Nacional también se ha dividido en otros años anteriores. Entonces Libre decide ir a una elección interna en octubre del año pasado, del 2016, para depurar. O sea que el objetivo estratégico era más importante que el objetivo mediático, más importante que la auditoría social. Esto es una interpretación personal porque hemos estado estudiando también el comportamiento político del Partido Libre. Es decir, Libertad y Refundación, tomando las precauciones para que sus partidos opositores no hicieran leña, pues decidió organizarse, que me parece correcto. Tener definidas sus autoridades internas. En alguna medida esto lo fortalece su base, y que eso es fundamental en un partido, las bases. Si una base está dividida, créame que no van para ningún lado. Libertad y Refundación, obviamente, a nivel de cúpula, ya sabemos quiénes dominan, quiénes controlan el Partido Libertad y Refundación, pero a nivel de base es complicado. Es complicado, sin embargo, a pesar de su novatez, de sus primeros años ya en el país como fuerza política importante, lo voy a decir, Libre es una fuerza política importante, ha sabido sobrellevar los problemas y sigue siendo la segunda fuerza. Lo vamos a decir, sigue siendo la segunda fuerza y creo que tiene muchas probabilidades de cara a las elecciones generales que más adelante la vamos a abordar. Javier, ¿pero qué piensas de en este momento que atraviesa Libre? Estamos a escasos días de la cuenta regresiva, vamos a primarias. Libre ya pasó por sus internas, pero vamos a primarias. Libre tiene 3 corrientes. 7 llevan a Xiomara Castro como precandidata. 2 a Nelson Ávila y Russell Tomé. ¿Qué piensas? ¿Cómo ves ese escenario dentro de Libre? Siento que independientemente, Denis, de que vayan 3 movimientos diferentes, perdón, 3 figuras diferentes en el marco de 9 corrientes diferentes de Libre a una primaria, es simple y sencillamente un síntoma también de fortaleza del Libre. Y venimos hablando de por qué Libre se sometió, y quiero enganchar, si me lo permites, enganchar ese antecedente o ese precedente de octubre del 2016, donde Libre se somete a una elección interna para escoger sus autoridades partidarias, pero en el fondo estratégico yo le llamo para depurarse a nivel organizacional, a nivel de dirigentes. Lleva a Libre a que entre diciembre, enero y febrero, que es lo que es la antesala a esta elección primaria, lleva a un Libre a analizarlo desde una perspectiva. Y lo hablo de lo general a lo particular. Hoy en día, los partidos políticos altamente competitivos requieren también de líderes altamente proactivos o emprendedores. Hoy en día, el término político emprendedor encaja y cae muy bien para esta, no solo para la mercadotecnia política, sino que para la coyuntura actual en la que Honduras vive. Pero también partidos políticos competitivos. Y Libre hoy yo podría darle el calificativo, Denis, de que Libre hoy en día es un partido político altamente competitivo. ¿Por qué razón? Porque los partidos políticos que son competitivos, hay 3 formas de identificarlos. Son aquellos partidos que buscan el voto. Segundo, son aquellos partidos políticos que buscan un cargo público. Y tercero, son aquellos partidos políticos que buscan solamente estar en política. Y describiéndolo para que podamos entender por qué Libre es fuerte, que es la afirmación que acabo de hacer. Porque un partido que busca votos es un partido que busca que sus militantes y simpatizantes vayan y vayan tras los seguidores y busquen votos. Pero además de esto, como buscan el control del gobierno, o sea, llegar al poder, buscan multiplicarlos. O sea, no solo sumar votos, sino que multiplicarlos. Entonces, el fin de un partido político que busca votos es multiplicar esos votos para llegar al poder. Y Libre es uno de esos partidos. Libre tiene esa característica de un partido altamente competitivo. En el segundo escenario, si Libre es o no un partido que busca cargos públicos, lo dudamos. Lo dudamos porque hay partidos pequeños, partidos que no se someten a elecciones primarias como esta, que fue tu pregunta, porque simple y sencillamente buscan un cargo público o buscan tener una representación en algún aspecto de la institucionalidad gubernamental. Y Libre no es de esos, pero Libre sí es del tercero. Libre también es de los partidos que buscan estar en política. ¿Por qué? Porque los partidos que buscan estar en política, aun cuando están en la oposición, aun cuando no están en el poder, lo que hacen es auditar la función pública del que está en el poder para por medio de eso
tener juicio y criticarlo. Entonces, Libre tiene 2 de 3 y por eso es un partido fuerte. Bien, estamos hablando del Partido Libertad y Refundación, conversando con mi compañero Javier Franco, que él es especialista, es experto en estrategia y comunicación. Partido Libertad y Refundación, repetimos, es una fuerza importante en el país. Estamos haciendo un análisis de este instituto político que también va a primarias este próximo 12 de marzo. Un corte comercial, enseguida retornamos junto a mi compañero Javier Franco para seguir abordando el tema del Partido Libertad y Refundación, sus fortalezas, sus debilidades de cara a este proceso primario y lo que se vendrá también un pequeño análisis a futuro de cara a las generales, siempre aquí conversando con nuestro compañero Javier Franco. Un corte comercial, ya regresamos. Ya regresamos.